En este vídeo vamos a ver el cálculo de la transformada inversa de Laplace de funciones racionales. Una función racional es un cociente de polinomios. ¿Cuándo podrá existir la transformada inversa de una función racional? Sabemos que para que exista debe verificar el teorema de comportamiento en el infinito, es decir, que cuando s tiende a infinito la función se acerque a cero. Para que eso ocurra, pues necesitamos que el grado del polinomio del numerador sea estrictamente menor que el del denominador. Entonces, en ese caso, pues nos podemos plantear el cálculo de la transformada inversa. Para ello, la estrategia que seguiremos es que podemos expresar esta fracción de otra forma. Si el grado del numerador es menor que el del denominador, pues sabemos que se puede descomponer en fracciones simples. De forma que, si sabemos calcular luego la transformada inversa de cada fracción simple, por la propiedad de linealidad, la transformada inversa de nuestra función original no será más que la suma de las transformadas inversas de cada una de las fracciones simples. Vamos a ver cómo seguir este procedimiento en un ejemplo. Vamos a considerar la función f minúscula de s dada por el cociente de estos dos polinomios. El polinomio del numerador tiene grado 6 y si observamos el polinomio del denominador tendrá grado 2 más 2, 4 más 2, 6 más 1, 7. Así que el grado del numerador es menor que el del denominador. Hemos dicho que en ese caso, pues la estrategia que seguiremos será descomponer en fracciones simples esta función racional y luego pues calcular la transformada inversa de cada una de las fracciones simples. Para descomponer en fracciones simples esta función racional, pues el primer paso que se hace es factorizar el denominador, pero este paso en este ejercicio ya lo tenemos hecho porque el denominador lo tenemos factorizado. Bien, ahora hace falta que recordemos cómo se realiza la descomposición en fracciones simples. Vale, nos iremos fijando en cada uno de los factores que se han obtenido al factorizar el denominador. Vale, este primer factor, s-2, pues viene de que s igual a 2 es una raíz real simple del polinomio del denominador. Vale, este factor dará lugar a una fracción de la forma una constante desconocida partido s-2. Bien, el factor s-3 al cuadrado pues proviene de que 3 es una raíz real doble y este dará lugar a dos fracciones simples. La primera fracción la construimos de la forma constante desconocida partido s-3 y la segunda fracción otro coeficiente desconocido c partido s-3 al cuadrado. De esta misma forma, si el s-3 al cuadrado hubiera, en lugar de haber estado elevado al cuadrado, hubiese estado elevado al cubo, es decir, si 3 fuese una raíz triple del polinomio, pues habría dado lugar a tres fracciones simples, b partido s-3, c partido s-3 al cuadrado, y habríamos obtenido otra fracción de la forma d partido s-3 al cubo. ¿De acuerdo? Así que esas son las fracciones simples que obtenemos asociadas a las raíces reales. Pero puede que el polinomio pues tenga raíces complejas. Entonces, eso se reflejará en que al factorizar, pues tenemos polinomios de segundo grado que ya son irreducibles en R, es decir, que no los podemos factorizar más en R. Por ejemplo, pues podemos tener un polinomio de este tipo, s cuadrado más 4, que si pensamos en calcular sus raíces, pues sería s cuadrado igual a menos 4. Por tanto, las soluciones serían complejas. Vale, del mismo modo en este polinomio. Si intentamos calcular sus raíces y calculamos el discriminante, ¿no? Al resolver la ecuación de segundo grado, s cuadrado menos 4s más 8 igual a 0, pues veremos que ese discriminante, es decir, lo que aparece dentro de la raíz es negativo y las raíces de este polinomio son complejas. Si lo pensamos en un momentito, me quedaría la raíz de b cuadrado, que es 16, menos 4 por 1 por 8. Eso me da un resultado negativo y por tanto las raíces de este polinomio son complejas y decimos que este polinomio es irreducible en R. Vale, ¿cuáles son las fracciones simples asociadas a los polinomios de segundo grado irreducibles en R que podemos obtener al realizar la factorización del denominador? Pues la fracción asociada a este polinomio, s cuadrado más 4, pues será una fracción con denominador s cuadrado más 4 y fijaos que ahora en el numerador escribimos un polinomio de primer grado. En lugar de una constante, que es lo que hacíamos antes, aquí obtenemos un polinomio de primer grado con coeficientes desconocidos. En este caso, como ya hemos utilizado las letras A, B y C, pues escribiremos el polinomio de primer grado de S por S más E.
Del mismo modo, para este otro polinomio de segundo grado irreducible en R, pues tendremos la fracción simple resultante de colocar en el denominador ese mismo polinomio de segundo grado y en el numerador un polinomio de primer grado, como antes, con coeficientes desconocidos. ¿De acuerdo? Así que esta sería la descomposición en fracciones simples de esta función racional, siendo a, b, c, d, e, f y g coeficientes desconocidos. Fijémonos que el ejercicio me dice que calcule la transformada inversa de Laplace de esta función dejando indicados los coeficientes de la descomposición. Es decir, que no va a hacer falta que yo calcule qué constantes son estos coeficientes, que lo puedo dejar todo luego en función de A, B, C, D, E, F y G. Bien, habrá otro ejercicio en los que sí se pida que calculemos los coeficientes de la descomposición, pero en cualquier caso seguiremos el procedimiento tal como lo vamos a ver en este ejercicio y dejaremos para el final el cálculo de esos coeficientes. De modo que si al calcular esos coeficientes cometemos algún fallo, pues que solo se vea reflejado al final del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcularían los coeficientes de la descomposición en fracciones simples? Pues sabemos que tenemos que aquí volver a agrupar todo esto haciendo denominador común y luego igualar el numerador, el polinomio que me quede en el numerador, con el polinomio del numerador de partida. Identificaríamos coeficientes y nos quedaría un sistema de ecuaciones de las cuales podríamos calcular los coeficientes desconocidos. Bien, como hemos comentado, eso lo haríamos siempre al final del ejercicio, pero además en este ejercicio pues no hace falta porque los dejaremos el resultado indicado en función de estos coeficientes. Bien, una vez hechos esos comentarios, pues nos concentramos, ¿no?, en que queríamos calcular la transformada inversa de esta función. Y el hecho de descomponerla en fracciones simples, pues ahora nos lleva a que ahora pues nos vamos a concentrar en ver si somos capaces de calcular la transformada inversa de cada una de las fracciones simples que va apareciendo aquí. Porque sabemos por la propiedad de linealidad que si somos capaces de calcular la transformada inversa de cada una de las fracciones simples, luego las sumaremos todas y obtendremos la transformada inversa de la función de partida. Vale. Observemos un poco cada una de las fracciones simples. Esta primera fracción, una constante a partido s menos 2. Esta transformada inversa la sabemos hacer porque hemos aprendido las transformadas inversas de las funciones elementales y sabemos porque lo hemos estudiado y lo tenemos en nuestra tabla de las transformadas de las funciones elementales, que la transformada inversa de Laplace de una función de la forma 1 partido s menos un numerito es una exponencial. Vale, sabemos que este coeficiente por linealidad simplemente saldría fuera. De manera que esta transformada la vamos a saber hacer. Esto va a ser una exponencial, esto análogamente va a ser otra exponencial. Nos fijamos un poco en esta tercera fracción que aparece. Fijaos, si no tuviésemos en cuenta el desplazamiento que tenemos en el denominador, si en lugar de s menos 3 tuviésemos s, la transformada inversa de 1 partido s cuadrado también la sabemos porque sabemos calcular la transformada inversa de 1 partido potencias de s. En este caso, la transformada inversa de 1 partido s cuadrado es t partido 1 factorial, es decir, t. Vale, la única diferencia es que aquí en lugar de tener s tenemos s menos 3. Pero también hemos aprendido las propiedades de la transformada inversa y que podemos pues, quitar este desplazamiento multiplicando por una exponencial. Lo veremos posteriormente con detalle. Pero lo único que estamos ahora mismo es reflexionando un poco sobre el hecho de que estas primeras tres transformadas inversas sabemos hacerlas. Pues no necesitamos aquí hacer ningún paso previo para saber calcular estas transformadas inversas. Si nos fijamos en esta cuarta, recordemos que la transformada inversa de s partido s cuadrado más un numerito, eso es un coseno y también sabemos hacer esa transformada inversa y de 1 partido s cuadrado más 4, pues también va a ser un seno que habrá que ver luego que, salvo constantes, ¿no? Ahora después lo veremos con detenimiento, pero esta transformada inversa la vamos a saber hacer. Por linealidad vamos a separar también por este sumando, pero como conocemos las transformadas inversas de las funciones elementales, con esta fracción tampoco vamos a tener ningún problema. Solo con esta última tendremos que trabajar un poquito más para prepararla y que podamos saber calcular su transformada inversa.
¿Qué diferencia esta fracción de la anterior? Aquí tenemos también un polinomio de segundo grado irreducible, como teníamos aquí, y aquí tenemos un polinomio de primer grado, como teníamos aquí. La diferencia clara, ¿no?, es que este polinomio de segundo grado tiene término en S, y eso es ahora mismo lo que me está fastidiando un poco para el cálculo de esta transformada inversa, porque si no tenemos este término en S, pues sabemos que directamente al final esos van a ser senos y cosenos. Vale, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues esto lo podemos solucionar si completamos cuadrado en este denominador, porque al final completar cuadrado va a ser expresar este polinomio de segundo grado de otra forma, que va a ser un cuadrado más o menos una constante. Y eso al final pues lo voy a poder relacionar con las transformadas inversas de funciones elementales que conocemos. Bien, entonces en el paso siguiente las primeras fracciones las dejamos todas como estaban y en esta última pues simplemente el cambio que se ha hecho ha sido completar cuadrados en el denominador. ¿Cómo se hacía esa compleción de cuadrados? Pues lo que hacíamos es buscar un binomio al cuadrado tal que este término sea el cuadrado del primero y este sea el doble producto. Para que el cuadrado del primero sea ese cuadrado, el primer término tiene que ser ese. Para que el doble producto tenga un signo negativo, aquí tengo que tener un signo negativo. Y pues para que el doble producto 2 por s por algo me dé 4s, pues ese algo tiene que ser 2. Si desarrollamos este cuadrado, pues vemos que coincide con lo que buscábamos. Cuadrado del primero, s cuadrado, menos doble producto del primero por el segundo, 2 por 2, 4, por s, menos 4s. Bien, pero al completar este cuadrado, aquí, además de s cuadrado menos 4s, cuando lo desarrollo me queda el cuadrado del segundo, más 4, que esto no lo tenía antes. Por tanto, ese 4 que aparece sumando aquí, que no lo teníamos antes, tenemos que restarlo. Y al restarlo, pues al 8 que teníamos antes me quedaría este 4. ¿Vale? Entonces, la compleción de cuadrados del polinomio s cuadrado menos 4s más 8 es s menos 2 al cuadrado más 4. Bien, ya estamos más cerca de lo que buscábamos, que era que si yo tengo aquí algo al cuadrado más un número, como ocurre en este caso, pues esto, como yo sé que el desplazamiento luego puedo quitármelo, entonces voy a saber hacer la transformada inversa, pero me tengo que parar a observar lo siguiente. Yo digo, este desplazamiento luego puedo quitarlo, para que al final me quede un s cuadrado más 4, ¿no? Vale, pero para quitar ese desplazamiento necesito que en todas las apariciones de la variable esté ese desplazamiento. En todas las apariciones de la variable que haya en esta fracción. Aquí la variable s, además de aparecer en el denominador, aparece en el numerador. De manera que para poder quitar ese desplazamiento necesito que en este numerador tener en lugar de s también s menos 2. Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Pues forzamos ese desplazamiento, es decir, en lugar de ese voy a escribir ese menos 2 y luego lo voy a compensar para que la igualdad sea cierta. Vale, entonces dejamos todas las fracciones como estaban y donde pone s ponemos ese menos 2. Dejamos el más g igual y ahora me paro a pensar qué he añadido al poner el s menos 2. Pues si desarrollo esto, tengo f por s que ya lo tenía y he añadido un menos 2 por f. Como he añadido un menos 2 por f y quiero que se mantenga la igualdad, pues lo compenso con un más 2f. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, hemos estado trabajando en esta fracción, hemos completado cuadrado en el denominador y luego hemos forzado ese mismo desplazamiento en el numerador. Bien, ahora podemos separar un poco aquí, prepararlo un poco para luego poder aplicar la propiedad de linealidad, que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso, ¿vale? Aquí sabemos que esta constante pues la puedo colocar aquí delante, que luego por linealidad va a salir fuera, esta constante también, la siguiente también. Hemos dicho que esta fracción me va a interesar separarla por esta suma y voy a tener por un lado coseno y por otro lado seno, pues lo separo por aquí, las constantes las pongo delante. Y esta última, pues sabemos que salvo desplazamientos, cuando yo le quite este desplazamiento, pues al final voy a tener por un lado s partido s cuadrado más 4 y por otro lado 1 partido s cuadrado más 4, igual que antes. Sí, entonces simplemente pues pongo la constante fuera y lo preparo ya separándolo por esta suma, el g más 2f, pues lo pongo aquí delante, por 1 partido
s menos 2 al cuadrado más 4. Aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido separar por esta suma, porque sé que me va a interesar al aplicar la propiedad de linealidad, separar también por esta suma, porque me va a interesar, y las constantes, pues colocarlas delante. Porque ahora al aplicar la propiedad de linealidad, esas constantes saldrán fuera. Bien, entonces ya tengo preparada mi función para aplicar la transformada inversa. Hemos hecho la descomposición en fracciones simples y luego hemos trabajado un poquito en esta última fracción. Vale, de manera que por la propiedad de linealidad, ¿quién va a ser la transformada inversa de mi función original? Bien, pues primero tendremos que calcular la transformada inversa de este sumando. ¿Quién será? A, la constante que sale fuera, por la transformada inversa de 1 partido s menos 2. Sabemos que la transformada inversa de las funciones de la forma 1 partido s menos a es e elevado a por t. En este caso, como lo que aparece restando es un 2, pues esto será a por e elevado a 2t. Observemos que si en lugar de s menos 2 tuviésemos s más 2, pues sería a por e elevado a menos 2t. Bien, del mismo modo, esto será b por elevado a menos 3t, perdón, b por elevado a 3t, ¿vale? Porque hay que poner aquí el coeficiente que acompaña aquí a la t, es el número que aparece aquí restando. Como tengo s menos 3, pues aquí es b por elevado a 3t. Bien, la tercera fracción, pues como ya comenté al principio del todo, esto sería c por, le quitamos el desplazamiento multiplicando por una exponencial. Esto se vio en el vídeo de las propiedades de la transformada inversa. Vale, para quitar este desplazamiento habrá que multiplicar por una exponencial y el coeficiente que acompaña a t en el exponente de la exponencial es el desplazamiento que tengamos aquí. Es decir, que en este caso sería c por elevado a 3t. Si tengo un desplazamiento de la forma s menos alfa, quitar ese desplazamiento multiplicando por la exponencial e elevado a alfa t. Vale, entonces en este caso sería c por e elevado a 3t por la transformada inversa de la función que resulta cuando yo quito ese desplazamiento. Es decir, la transformada inversa de, si aquí tapo el menos 3, pues sería la transformada inversa de 1 partido s cuadrado. Antes he recordado que sabemos hacer la transformada inversa de 1 partido potencias de s, y en este caso concreto la transformada inversa de 1 partido s cuadrado es t partido 1 factorial. Siempre es t elevado al exponente resultante de restar 1 al exponente que tenía la s partido ese mismo factorial. Es decir, en este caso sería t elevado a 2 menos 1, que es 1, t elevado a 1 partido 1 factorial. Bien, la siguiente fracción pues sería esta constante que sale fuera por la transformada inversa de s partido s cuadrado más 4, que la conocemos porque conocemos la transformada inversa de las funciones elementales y es coseno de 2t. Bien, esta transformada inversa será, la transformada inversa de esta función sería el seno de 2t si yo tuviese aquí un 2 que no tengo en el numerador. Pero ya comentamos que ese 2, pues por linealidad, lo podríamos sacar fuera, de manera que la transformada inversa de 1 partido s cuadrado más 4 es el seno de 2t partido por 2. Bien, y ya estas dos últimas, pues sabemos que, salvo desplazamientos, cuando yo quite el desplazamiento, pues van a volver a ser pues cosenos y senos. Vale, aquí cuando quite el desplazamiento tendré que multiplicar por una exponencial. ¿Por qué exponencial? Pues me fijo en el desplazamiento, como el desplazamiento es s menos 2, la exponencial es e elevado a 2t. Cuando quite ese desplazamiento, o sea, eso sería f por e elevado a 2t, y cuando quite ese desplazamiento, pues me quedaría la transformada inversa de ese partido s cuadrado más 4, que ya hemos comentado antes, que esta misma que teníamos aquí, que es el coseno de 2t. Y por último, de manera análoga, aquí me quedaría g más 2f por la exponencial para quitar el desplazamiento elevado a 2t por la transformada inversa de 1 partido s cuadrado más 4. Y la transformada inversa de 1 partido s cuadrado más 4 es seno de 2t partido por 2. De esta forma, pues ya la suma de todas estas transformadas inversas es la transformada inversa de nuestra función original. Y como el ejercicio nos decía que podíamos dejar indicados los coeficientes de la descomposición, pues este sería nuestro resultado final.